Buenos días, alegría. Tenemos a Guido hoy por Zoom. Guido, arranca con las efemérides porque si no llega te enojen en 2 minutos. Tú sabes lo que yo voy a hacer, ¿no? Empezar a hablar de Christiansen. Perdón, del partido de anoche. Así que, Guido, adelante. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ. Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por Metcom Go en streaming y además a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es jueves 9 de septiembre del año 2021. Es el 252º día del año. Quedan 113 para finalizar. ¿Y faltan cuántos días, Flor? 1026. No, ya eso lo pasamos hace rato. Güey, 1022. 2021, una cosa así. 22. En 1022 para que termine el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Hoy es el Día Internacional para la Protección de la Educación. Llegó el principito, llegó el príncipe. De ataques. Bienvenido a Tenógenes. Hola. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura, el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Todo eso hoy. Todo eso hoy. Más a Tenógenes, la que me enviaste ayer. El Día de la Agricultura. Oye, ya lo dijiste. Ya lo dije, perdón. Ya lo dijo el man. Saludos a todos los que se dedican a cultivar la tierra, todos los agricultores. A los agrícolas. Claro que yo desde hace 1 año y medio soy también agricultor. Hombre, ¡Felicidades! qué bien, felicidades. Ganó, se llevó el premio, está contento y se lo ganó. ¿Qué quería Flor? ¿Qué querías decir de Thomas Christiansen? Oye, muy bueno ese juego y mucho mejor el señor Christiansen. Ah, ¿lo viste? Bello, ¿cómo no lo voy a ver, oye? Ahora, Flor... Por el bolillo, oye, le bajó el estándar a bolillo. Flor, de pasar a ser una ignorante del fútbol, se volverá la fanática número 1. ¡Qué bueno! Total, qué bueno. Oye, bastante bien. Yo vi gente que tomó buenos ángulos de fotos del partido y de Christiansen. Sí, tú, espérate, ¿te refieres a la foto de los palcos? No, ¿qué foto de los palcos? Yo no me estoy hablando de Christiansen, pero ahora sí, pasemos a temas un poco menos mundanos. Ya entiendo. Menos superficiales y físicos. Espectaculares, pero Panamá jugó bien, ¿viste jugar a Panamá, no? Oye, sí. Ya. Okay. Pero me desconcentró. Ya entiendo. O sea, no lo vi del todo. Panamá ahora juega fútbol. Sí, exactamente. Está jugando fútbol y eso hay que reconocerlo. Sí, pues. Hay que viva Christiansen. Y hay que dársela a Christiansen. Sí, porque... no, lo que tú quieras. Ahí tienes todo el punto. Ey, ven acá. Ahora sí, hablemos del palco de Martinelli y Zulay y Yanivel. Ya sabemos entonces quién enreda la asamblea. Bueno, lo sabíamos antes, pero es bueno ver siempre una foto que recuerde quiénes están con quiénes. Ahí tenemos la foto, porque las fotos están circulando, hay que mostrar las fotos. O sea, yo creo que el palco del señor Martinelli ha sido importante. Y no es que nosotros teníamos a nadie allí, ellos mismos publicaron las fotos. Así que si la asamblea está enredada, y ahí estaban los diputados que están enredando, adivina quién está enredando todo. 2 y 2 son 4, ¿no? Es evidente quién está enredando todo. Mira, ahí está la foto, Flor, ahí está la foto. Mira tú. Están todos los diputados. Es bueno saber quiénes están ahí, ¿no? Marilyn Bayarino, Ricardo Martinelli, Yanivel Ábrego, Alma Cortés, el Selhorn, marido de la Marilyn, que es diputado también, Agustín Selhorn. No sé cómo se llama ella. Se me olvida el nombre de esa señora que está al lado de Yanivel, entre Yanivel y... Cortés, no. No, entre Yanivel y Cortés, ¿cómo se llama esa diputada? Ay, no. Ella es diputada también. No, seguido, si tú lo logras ver mejor acá, que nosotros nos distinguimos claramente. Pero bueno, ahí están. Bueno, hay otra foto con Zulay Rodríguez también. También estaba en el palco. Mira tú todo lo que estaba en el palco. Sí, todo bien. ¿Quiénes están enredando la asamblea? ¿Quiénes están enredando lo que ha pasado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Porque ahí estuvieron. ¿Y a quién le convienen esas reformas? Pero, espérate, Flor. Pero es que aquí se da la impresión por parte de la Asamblea que ellos no formaron parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, como eso se hubiese dado en otro planeta. Ellos estaban ahí. Ellos estaban allí. El propio presidente del Partido Revolucionario Democrático, vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson, estaba allí. Zulay Rodríguez estaba allí. Juan Diego Vázquez estaba allí. Ronnie Araújo estaba allí. O sea, ellos... Dana Castañeda. Dana Castañeda también. Mira todos los diputados que estaban allí. Estaba la bancada. Y entonces, miren, ahí está la foto, vemos en pantalla. Ahí está la otra. Sí, ahí estamos viendo la otra foto donde está Zulay Rodríguez al lado de Martinelli. Y él la posteó, de hecho, en su Instagram y puso:
con quiénes estaba y todo. A mí me sorprende algo, en verdad es tan Panamá. ¿Te sorprende? No, es tan Panamá que me da como rabia. Mira, Martinelli puso en su Instagram varias fotos. Primero la que acabamos de poner, la de los diputados y eso, la que donde estaba la diputada esa. Después puso otra con Nelson Jackson del CD Sí, y esa fue Alejandro otra. Castillero del PRD. Exacto. ¿Qué me llama la atención de la publicación de fotos? Primero, cero andadera. Segundo, que pone los partidos de las personas que lo acompañan como para que se sepa que no todos son CD, no son todos RM. De hecho, por eso él dice Nelson Jackson del CD, no de RM, y Alejandro Castillero del PRD. Luego pone una foto con la diputada Zulay Rodríguez del PRD y Álvaro Testa, su esposo. Mira los mensajes que hay aquí. Después pone otra foto con Zulay Rodríguez, tercera foto con Zulay Rodríguez, otra con Yanivel. Ahí no son y al final, el pico de la burla son unas fotos de unos patacones que dicen de que cómase sus patacones a la Martinelli en el restaurante en La Morera. O sea, él de ahí se fue de farra Sí. a comer patacón y entonces con su gente, porque no son sus amigos, esos son toda gente que él paga, ¿ok? Yo quisiera saber quién es amigo de Ricardo Martinelli sin estar en su planilla o sin necesitar algo de él políticamente. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde está él y que "Ey, vamos a tomar Pero es un que trago"? ese es el concepto que tiene de la política. De la política, todos pero estoy tienen un hablando de los precio. amigos. Sí, no confundas. De la política, todos tienen un precio. Por O sea, supuesto. él le tiene un precio a 1, a 2, a 3. Y cuando hablo de precio... Es precio. Pero ese precio. Miren, es que es relativo ese concepto de precio. Son arreglos, son acuerdos, pero sí hay una forma en que él pesa esas relaciones políticas. Y ahí está demostrado en su palco. Allá el palco de su empresa en el partido de fútbol, ¿no? ¿Y por qué publica las fotos? Para que vean todo el país con quién o quiénes están con él. Ellos en quieren este publicarlo, ellos quieren que se sepa. Claro, y ellos quieren que nosotros comentemos eso y por eso nosotros lo comentamos, porque si no quisieran que lo publicaran, no lo publican. Ellos quieren que lo comentemos. Eso de que todo se sabe. No. No. Aquí hay Bueno, a mucha. propósito- Los periodistas solo sabemos como el 5% de las Sí, cosas, todo sí, lo que sí, se ve sí, por sí. arribita. Nosotros no tenemos idea de lo que pasa detrás de las cámaras porque es que es imposible saberlo. Y no porque no queramos investigarlo, sino porque así como el que nos oye sabe esconder lo que quiere esconder, pues ellos más. Ujú. A propósito de Zulay Rodríguez, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo se pronunciaron ayer enérgicamente, Muy buen comunicado. El que no lo ha visto debería verlo para aprender a hacer comunicados. llamando la atención sobre la utilización del sistema judicial, específicamente del sistema penal, para tratar de acallar a periodistas y medios, con base en lo que en la doctrina jurídica se llama estos delitos de carácter ambiguo, que se prestan para que entre un camión por el hoyo de un ratón, porque así es como se define en los estudios jurídicos ese tipo de delitos. ¿De qué delitos estamos hablando? De los delitos, primero, de violencia de género, que tiene la ley 82, estableció ese delito, tiene en el artículo 4 27 conductas que pueden ser consideradas violencia de género, y el delito últimamente aprobado de la violencia por la ley de la violencia contra la mujer política. De manera que tempranamente y a raíz de la situación del comunicador Mauricio Valenzuela, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas advierten alto y claro sobre la utilización, el abuso del sistema judicial para tratar de acallar a periodistas y medios. Y a estos le sumamos los intentos burdos de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de tratar de retorcer las reformas electorales, también atentando contra la libertad de expresión e información. No de otra manera se puede interpretar esa modificación que solicitó Cristiano Adames, de establecer como si fuera propaganda política las comunicaciones gratuitas que se emitan en medios o en redes, que eso incluya toda la información de un medio de comunicación y todo lo que uno ponga en redes, porque salvo la propaganda pagada, lo otro es gratuito. ¿Eso con qué propósito? Porque resulta ser que la propaganda electoral en tiempo electoral está regulada. Entonces lo que pretenden es asimilar la información a la propaganda. Así que ojalá el llamado que hizo ayer el presidente de la República, que por cierto sorprendió a más de uno, ejerciendo finalmente el liderazgo que le Empezando por mí. Sorprendida, Como jefe de empezando por Estado. mí. Tú Pero sí, ojalá ese llamado... tú esperabas ese llamado con tu Claro, presidente porque de la República. yo sí tengo una teoría de todo lo que está pasando.
aquí lo que no quieren es que estas reformas avancen, y estas reformas son buenas. Estas reformas se meten en una gran cantidad de aspectos que por muchos años ninguna reforma había entrado. Hablar de topes de campaña, hablar de la reducción de... Estás hablando de las reformas de la iniciales, reforma, no de lo que están haciendo No, ellos. no, de las reformas originales. Me iba dando una embolia, Perdóname, lo que quieren hacer en la Asamblea es simple y sencillamente un Frankenstein. Sí, por Ellos supuesto. quieren hacer ahora una reforma a su medida cuando estuvieron exacto. presentes en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Yo soy de la opinión que lo que se hizo, y esto respetando el derecho que tienen los diputados de poder cambiar, obviamente, algún punto y alguna coma, pero no puedes cambiar el espíritu de un consenso. Y menos cuando estabas en la mesa Y menos inicial. cuando tú estuviste allí. Tú estuviste allí. Tú estabas en desacuerdo. Tú tenías derecho a voz. Comunica públicamente que estás en desacuerdo y advierte a la Comisión Nacional de Reformas Electorales que eso, como se está discutiendo, no va a pasar en la Asamblea, y entonces mejor que no se haga ningún tipo de reformas. Pero ahora no. Ahora ellos quieren cambiarlo consensuado en la Asamblea, sacándose debajo de la manga un montón de locuras, y al fin, sobre pretexto de que ellos como diputados son los que hacen las leyes, como si ellos no hubiesen tenido participación en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Si ese es el argumento, entonces cancela la mesa. ¿Sabes cuánta gente pasa Claro, por porque esa ellos mesa no todas quieren las hacer semanas? cambio, Flor. Ellos no quieren, ellos quieren que se mantenga el status quo, porque supuesto. estas reformas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, las originales me refiero, sí tocan aspectos profundos. Se va a llegar al fondo finalmente de los plurinominales, y eso es lo que ellos no quieren. Por supuesto. Ellos quieren mantener el control del residuo, Pero ellos creo quieren que el doble conteo esta es la en los plurinominales. Esa es la tercera mesa que toca esos aspectos. Entonces, cada vez que llega a la Asamblea se destruye lo que se hizo por un año, y lo que se hace por un año es bueno, porque yo he cubierto personalmente, yo cubrí, ¿cuándo fue eso? Creo que las elecciones del 2004, eso fue en el 2005 que se hizo esto. Siempre se ha hecho avances. Exacto, siempre se ha hecho avances. Yo iba a la Comisión de Reformas Electorales todos los jueves en la Cámara de Comercio por un año y pico, todos los jueves, para reportar esto en la prensa los viernes, todos los viernes. Y ¿sabes qué? Sí había avances, y siempre los que petardeaban y los que fregaban todas las cosas después eran los diputados de la Asamblea. Entonces yo digo, si lo van a fregar sobre pretexto que ellos son los que pueden hacer leyes en este país, que nadie puede meterse, entonces quiten la mesa de reformas electorales, no hagan a la gente perder el tiempo un año entero. Exactamente, porque al final te aseguro, aquí lo que se está buscando es que el código electoral se quede como está, que no haya reformas. Por eso están enredando. Por eso ahora metieron, porque ellos como estaban en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sabían lo sensible que era para los medios de comunicación el tema de la propaganda electoral. Por eso ahora vienen con ese cambio. No, que no puede ser solamente la pagada, también tiene que ser la gratuita. ¿Por qué no dijeron eso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Busquemos las actas, porque ellos no hablaron de eso, porque ellos debieron entonces levantar Muchas su voz veces ahí. ni siquiera fueron. Claro que no fueron, no les importaba, pero ahí está su nombre. Sí, claro. Y si no fueron, a pesar de que su nombre estaba allá, avalaron lo que ahí se estaba consensuando. Ahora no salgan con el hecho de que yo no participé. Sí participaron, ahí están sus nombres. Y si no quisieron asistir, nada. Y si no quisieron asistir, fue su responsabilidad, incluyendo el secretario general de la Asamblea, que también estuvo en esa comisión. Ese es uno de los más responsables de todos aquí, porque además él se reunió con gente para hablar de estos temas que no debían pasar después. Así es. Y luego engañó a la gente metiendo los temas que había prometido no meter. Entonces, ¿sabes qué? Al final del día es una pérdida de tiempo para todos los que están ahí. Oye, yo necesito hablar de algo que antes que se me olvide, aunque creo que ya se me olvidó. ¿Qué era? ¿Ya Espérate, se olvidó? calma, ventarrón. Entre que recuerdas, esperemos que la reunión que se va a dar el 14 de Ya septiembre me acordé. Ajá. entre los magistrados del Tribunal Electoral y la Comisión de Gobierno, los diputados de la Comisión de Gobierno, produzca el efecto positivo de que se retorne a la cordura, como hizo el llamado la Cámara de Comercio, y a la institucionalidad. Y que dejen de estar metiéndole el palo en las ruedas de la bicicleta de las reformas electorales, que es lo que están haciendo en esos diputados. Vamos a ver, el liderazgo la cordura del es que sea el consenso. Eso es lo que se acordó. Pero el presidente, vamos a ver el liderazgo del presidente después del 14, del martes. Porque ahí es donde se va a ver el liderazgo del presidente, más que ahora. Él llamó, esto fue la primera parte, pero su liderazgo per se, y si no, pues que vete. Si al final del día ellos pueden pasar misa, el presidente es el que decide si eso pasa o no al final. Sí, eso es así. Veremos. Veremos, de verdad. Oye, antes de que se nos olvide que ya tenemos que ir a cambios, jóvenes ilustres, la grama del Rommel. Sí. Riga Service, una empresa bastante... el progreso ha acariciado sus lares. ¿De dónde viene la empresa? Ese es el detalle.
Pero esa empresa viene haciendo contrataciones con el Estado desde hace rato. Sí. Por ejemplo, el estadio Emilio Rollo, el estadio de fútbol americano que se construyó atrás de la arena Roberto Durán, lo construyó la empresa Riga Service. Ricardo Gardellini es sí, exacto. Por eso, Ricardo Gardellini. Esa empresa desde hace rato viene construyendo cuestiones para el Estado. A mí me da como, me recuerda como Martinelli, Ricardo Gardellini, Ricardo Martinelli, no sé. Italiano y cantare, mangiare, lo que no volare, no sé. No sé, pero volar está volando, eso sí, sin duda. Pero bueno, el tema con esa grama, ¿sabes qué es, Flor? El precio, brother. Que se usó. No, es costoso. Los sistemas esos son costosos. La comparación, en la prensa está la comparación y evidentemente es una cosa demasiado cara. Hemos perdido la proporción de la plata. O sea. Pero hace rato, Flor. Ahora, ¿sabes por qué? Porque es que la grama del Bernabéu la paga el Club Deportivo o el Club Real Madrid. El Real Madrid Fútbol Club, que es una empresa privada, es un ente privado. Mientras que la grama del Rommel la paga el Estado panameño y entonces ahí ya les dejo a su interpretación lo que quieran, de los sobreprecios en las obras del Estado. Sí, pero para que entendamos la proporción, o sea, son 6 contratos y suman 30 millones de dólares. Oye, 30 millones de dólares. No sé si estamos entendiendo la proporción de esto. Pero independientemente de si la paga el Bernabéu. Flor, eso no es el Rommel. Mira. No, yo te estoy hablando pero 5 contratos. De la grama específicamente, independientemente si la paga el Bernabéu en España y si la paga el Estado en Panamá, de 300 a 1.7 millones hay como 4 veces la grama. Sí, hay más de 4 veces la grama. Hay que ver oiga, por favor. Es que son... hay que ver qué incluía ese contrato. ¿Qué quieres? ¿Que incluya florecitas? No sabemos si, por ejemplo, en el Bernabéu ya tenían el sistema de drenaje completo. Pero ¿sabes por qué no sabemos eso? Porque no hay auditoría. No, porque la Contraloría no audita nada de eso. Oye, no seas así. Hoy es jueves de referendo. Hoy es jueves de referendo. No, y ahora menos se sabe porque ya el Contralor dijo que todo eso acceso restringido. O sea, uno tiene que aguantarse que te cobren 1.7 millones por la grama. Pues uno no puede ni preguntar. Estamos en indefensión. Ojalá hubiera dicho acceso restringido. Dijo que es confidencial. Sí, es confidencial. Peor todavía. Peor. 997 de la Contraloría. Peor todavía. Vergüenza ese señor, de verdad. A mí me sorprende cómo él no. Y tú hablas con él y jura que lo está haciendo bien. No. Él la está votando. Y de aquí que la Corte nos responde el habeas data para saber cuánto debe costarla. Como en el 2029. Van a pasar 10 años más y se ha contratado la grama. Ya vas a tener contralor. Ya va a estar saliendo el siguiente contralor. Oiga, la responsabilidad del contralor es el tema aquí. Exactamente. Entonces, dicen. Él es el pero ¿por qué especulan? Para que la gente entienda. El contralor en un país es el portero. Exactamente. Es el manotas. Exacto. Es el manotas. Sí. O el Christiansen. El Christiansen es el director. No importa. Manotas es el portero. Sí, ya sé, oye. No soy tan ignorante en el tema. O sea, y menos ahora que está Christiansen. O sea, por favor. Pero no importa, el man es el director. O sea, el man es el portero, director. Claro que él sí. Es el Christiansen. Él es el Christiansen de la Contraloría, pues, de la Contraloría. Pero decidió ser, no sé, bolillo. No sé, vámonos acá bien, ¿verdad? Mejor me voy a amargar. Pero por eso entonces que se presta la especulación, porque como la Contraloría no hace su auditoría, aquí entonces todo el mundo que especule, pues. El Bernabéu cuesta 300.000 la grama y aquí 1.7 millones y no tenemos forma de poder saber por qué cuesta 1.7 millones. Pero dice que los drenajes y las rosas que le ponen arriba. Chao, vamos a cambio, no se vaya. Oye, no hay que verificar nada. Pero ¿dónde vamos a verificar si la Contraloría no nos da acceso a la auditoría? Exacto. Puedes no tener drenaje, puedes construir el estadio, no puede costar eso. Chao, vamos a cambio, no te vayas, Guido, no te vayas. Te queremos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Decíamos más temprano y continuamos aquí en Cuarto Poder, hablábamos más temprano, Guido Flor, acerca de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esta comisión no es inventada, esta comisión, después de cada proceso electoral, se organiza por parte del Tribunal Electoral, se organiza por parte de los partidos políticos. Cada partido político en esta Comisión Nacional de Reformas Electorales designa a 3 dirigentes, y no son cualquiera. Por ejemplo, miren, en el caso del Partido Revolucionario Democrático, Kivian Panay y Benicio Robinson representaron al Partido Revolucionario Democrático en esa comisión. Yo no sé si asistieron todo el tiempo, pero ellos, con su designación,
y su firma avalan el consenso que se dé en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El Molirena mandó también a 3 representantes, el Partido Panameñista, el Partido Popular, Cambio Democrático, el Partido Alianza, en donde el señor José Pepe Muñoz, el presidente de este Partido Alianza, estaba representado en esta comisión. También la Libre Postulación mandó sus representantes, los representantes de corregimiento mandaron sus representantes, las áreas académicas sus representantes, las organizaciones no gubernamentales sus representantes, los gremios de la empresa privada, la área de los trabajadores. Y también hubo miembros con derecho a voz, como del órgano ejecutivo, de la propia Asamblea, donde fue la diputada Zulay Rodríguez también, la Fiscalía Electoral, la Defensoría del Pueblo también tuvo derecho a voz, y otros gremios como partidos en formación y también el Consejo Nacional de Periodistas, que estuvo representado en diferentes instancias por Sabrina Bacal, por Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Sabrina, que también representó al Consejo Nacional de Periodismo, y Eduardo Quirós, que también estaba como representante del Consejo Nacional de Periodismo, Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, y en el caso particular de Eduardo Quirós, que nos acompaña esta mañana, por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y se puso de manifiesto, Eduardo, este tema de la propaganda electoral, porque teníamos esa duda siempre con el Tribunal Electoral acerca de, finalmente, después de muchos años, definir el término de propaganda electoral en función de la propaganda paga, no la propaganda ni el contenido editorial de los medios, que es considerado gratuito y que no requiere una contraprestación del servicio, que es lo que especifica ahora el artículo que se quiere presentar como reforma al Código Electoral panameño. Eduardo, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Eduardo, gracias por acompañarnos. Yo ¿sabes qué quiero empezar? Ayer hablaba con un ciudadano de la calle y me decía que a los ciudadanos de a pie no les interesa el tema de las reformas electorales porque no lo entienden siquiera. Y yo le decía que al final todos los artículos tienen un peligro muy grande. Pero hablando de nuestro, ¿qué implica para el ciudadano? ¿Por qué le debería importar al ciudadano que no es periodista que nosotros no podamos publicar información? Y lo explicaba que al nosotros no poder publicar cierta información, ellos le estaban restringiendo su derecho a estar informados. Y, por ejemplo, no íbamos a poder cubrir si hay un robo en la asamblea porque eso les perjudicaría como candidatos a la reelección. Entonces, es una línea que al final es una censura directa. Buenos días. Sí, la verdad es que muchas gracias por la oportunidad y yo creo que es muy importante, un poco por lo que señalabas, de que hay que alertar a la ciudadanía de la importancia del proceso de discusión, debate y aprobación de las reformas electorales. Estas son las reglas del juego que van a regir en las elecciones del 2024. El proceso es un proceso interesante, porque el Tribunal Electoral ha ido favoreciendo el empoderamiento de una Comisión Nacional de Reformas Electorales en la que participa una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, con los partidos políticos también y con las instituciones. Y ahí se generan debates largos y se produce un documento. Eso no está escrito en piedra. Sin duda alguna, la Constitución le otorga a la Asamblea un rol fundamental en la estructuración y la definición de las normas legales. Bien, pero ese proceso lo que sí no puede ser es un proceso menos democrático, un proceso donde haya menos diálogo, donde haya menos consenso. Y lo que hemos visto, en alguna medida, por suerte, ya detenidos desde ayer, fue un proceso a contracorriente, todo lo contrario, un proceso en corredera, con sobresaltos, donde cada una de las propuestas era más antidemocrática que la anterior. Sobre el tema específico, es fundamental entender la importancia que en una democracia moderna tiene lo que se denomina el voto informado, o sea, que el ciudadano pueda tener acceso a la mayor cantidad de información a la hora de emitir su voto. Es más, se habla de que una democracia moderna, sólida, está sustentada sobre la posibilidad que tenga el ciudadano de poder votar, ejercer su voto de manera, ya no solamente no coartada, como era antes, sino de manera informada. ¿Y cómo se informa el ciudadano? El ciudadano se informa, por supuesto, a través de la propaganda, de la publicidad pagada, de la publicidad que hacen las organizaciones, los candidatos, los que quieren participar en la contienda electoral. Pero también se informa de
aquella data que le otorga o aquella información que le otorgan los medios de comunicación, los periodistas, las plataformas. Y también se informa de las referencias que tengan de otros ciudadanos, de lo que otros ciudadanos opinen, digan, etc. Eso no es publicidad pagada, eso no es propaganda, esa es la opinión del ciudadano, expresada de manera colectiva o de manera individual. Entonces, en esta reforma que se estaba planteando, se estaba limitando, se pretende limitar la posibilidad que un ciudadano emita su opinión sobre el proceso electoral, sobre una propuesta, sobre un candidato, sobre una organización política o sobre cualquiera otra de los temas que se debaten, que son amplísimos en una contienda electoral. Entonces, definitivamente que era una expresión de censura previa, era una expresión de limitación del derecho a acceso a información de los ciudadanos y, por supuesto, era una norma que tendría avisos de inconstitucionalidad porque violaría la libertad de expresión. Y agregaría lo siguiente. La propuesta tenía, en mi opinión, un tenor todavía más grave, que es que cuando el presidente de la Asamblea, que es diputado también en ejercicio, acude a la comisión a presentar una propuesta, le está dando un aval o una fuerza importante, porque está diciendo casi todos los que estaban detrás mío, que me postularon, están apoyando algo como esto. O sea, había la certeza de que esa norma iba a avanzar en el proceso legislativo. Eduardo, aquí hay algunos puntos claves e importantes y en la misma línea que Flor preguntaba sobre cómo el ciudadano común decodifica lo que está pasando en la Asamblea. Hay que entender el principio de la propaganda electoral, porque la reforma tal como se quiere presentar buscaba identificar claramente para el Tribunal Electoral y las autoridades electorales que supervisan la materia de la propaganda electoral, aquella propaganda electoral que el candidato le paga a un medio, a una red social o hasta a un influencer. Esa propaganda es la que se quiere identificar como tal, no el contenido que dentro de un programa de opinión como este o en cualquier red social o cualquier persona quiera destacar en sus redes sociales. Yo creo que hay una diferencia fundamental en ese concepto, que es lo que trae ahora a la mesa la reforma electoral. Los diputados dicen que esto no puede quedar a la libre, porque a ellos se les critica de manera injusta, porque a ellos se les difama de manera injusta y por esa razón tienen que meterse entonces en esa llamada propaganda electoral gratuita, Eduardo. Allí hay dos cosas. Uno, que a veces pareciera como que como sociedad tenemos memoria corta. Este es un debate recurrente en el proceso, en el periodo de reformas al Código Electoral pasado, o sea, de la elección anterior. Se trató de limitar la posibilidad que tenían los medios de comunicación de realizar entrevistas a los candidatos. No lo olvidemos, o sea, se trató de presentar una reforma que limitaba la cobertura noticiosa durante el periodo electoral, con la intención también de lo mismo, de poder controlar la información. O sea, que este es un debate recurrente, pareciera como que a veces nos estrellamos contra la pared de manera recurrente. Y lo que está aquí en el fondo es poder diferenciar de manera clara. Panamá, dicho sea de paso, Panamá ha tenido avances significativos en lo que a la regulación de la publicidad de las campañas electorales se ha dado. Es un tema perfectible, siempre hay que mejorarlo, pero ha habido avances significativos sobre cómo se paga, etcétera, y sobre cuáles los contenidos, las campañas negativas, etcétera, las campañas sucias, etcétera. Sin embargo, lo que hay que tener claro es qué es publicidad pagada, qué es propaganda y qué es cobertura informativa y noticiosa. Si usted agarra todo y lo mete en el mismo churuco y de esa forma intenta limitar, lo que está haciendo es una pirueta para limitar la libertad de expresión. Y más importante que limitar la libertad de expresión, limitar el derecho del ciudadano de acceder a información. ¿Qué es lo más importante que tiene el ciudadano a la hora de votar? El poder acceder a información, el poder conocer los candidatos, el poder conocer los partidos, el poder conocer las propuestas. Si usted limita la cobertura informativa diciendo, no, es que dar una opinión o dar una cobertura informativa es una expresión de propaganda, entonces, perdemos el norte completamente. Claro, porque es que ahí lo que está en juego, como bien anota Eduardo Quiroz,
presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella, es el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados. Exacto. Y más en un proceso tan clave como es el proceso de elegir a las autoridades, donde se requiere que haya un escrutinio a fondo del presente, pasado de esas personas que se postulan para cargos de elección popular. Eso es lo que se aspira en cualquier país medianamente democrático, ¿no? Pero ese proceso de escrutinio, claro, a quienes tienen esqueletos en el closet, pues les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Así como les cuesta trabajo aceptar, por ejemplo, desde el año 2000, octubre del año 2000, ya está vieja, la Declaración de Principios Básicos sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Establece para todos los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre esos Panamá, que las personas que se involucran voluntariamente en asuntos de interés público y las personas públicas, es decir, los políticos, están sometidos a un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, pero ellos rechazan ese escrutinio y por eso quieren hacer, me da la impresión a mí, por eso puse un tuit hace unos días, quieren hacer una especie de copia de la farsa electoral que está próxima a darse en Nicaragua, que comienza por ponerle valladares al ejercicio de la libertad de expresión para después decir que quienes están ejerciéndolo están violando la ley y entonces los encarcelan, le dan casa por cárcel, etcétera. Y para que el señor que está al mando en este momento se reelija sin oposición, gane por forfeit. Eso es lo que pretenden hacer algunos diputados, claramente, porque sienten que los avances en materia de las reformas electorales atentan contra su posibilidad de reelegirse, como les pasaron el Niágara en bicicleta en las elecciones pasadas. Entonces ellos dicen, hey, ¿qué hago porque ya esta cosa se está complicando? Ese es el análisis que yo hago, Eduardo. No sé si estés de acuerdo. Sí, y a eso solamente le agregaría lo siguiente, y es que en ese proceso de elaboración de una norma jurídica, de una ley, casualmente lo que se requiere es la mayor amplitud. Y si hay un tema que todavía requiere mayor amplitud, es casualmente el de las normas, de las reglas del juego que van a regir en un proceso electoral. Entonces, si tú a eso le estableces cortapisas, le estableces limitaciones, estás haciendo todo lo contrario de lo que un proceso democrático debe ser. Claro, Eduardo, también está el rol de la Asamblea en medio de todo este proceso. La Asamblea, obviamente... que hay que recalcar que estuvo presente en las discusiones. Sí, ellos estuvieron presentes. Ahora ellos obviamente aducen el deber constitucional que tienen para hacer leyes, pero es que si no hubiesen estado presentes, lo entendería, pero sí estuvieron allí. Pero ¿cómo tú evalúas ese rol de la Asamblea en este proceso? Fíjate, yo creo que vale la pena mencionar antes lo que tú acotaste sobre la reunión que se dio. Se dio una reunión con el presidente de la Comisión de Gobierno, que es la instancia en la que se da el primer debate. En esa reunión estuvo presente también el secretario general de la Asamblea, el licenciado Panay. En esa reunión, y debo decir, en lo personal, y esta es mi opinión personalísima, yo salí más bien impresionado. O sea, todas las palabras del presidente de la comisión fueron en sentido de que habría apertura, de que el debate sería amplio, de que les interesaba enriquecerse de las opiniones, no solamente de los gremios periodísticos, sino de la sociedad en general, que el proceso no estaba en premura, que sí habían unos términos que había que cumplir, que era el 30 de octubre, que finalizaba el periodo de sesiones, pero que habría, o sea, todo lo que ha ocurrido es nada que ver con lo que se planteó en esa reunión. Digo, no es la primera vez que nos sorprendemos de esa manera, pero quiero decir que quiero señalar eso como algo importante. Lo segundo es lo del rol. Yo creo que aquí hay algo sobre lo que hay que profundizar. Las asambleas nacionales, los congresos, o sea, el órgano legislativo que representa a los ciudadanos en una democracia moderna, sí es cierto que sigue conservando un rol protagónico y por supuesto que tiene todas las facultades que la Constitución le da y ejercicio de esa soberanía en la construcción de la norma legislativa. Pero en las democracias modernas, las asambleas tienen que poner el interés nacional por delante, y esa forma de poner el interés nacional por delante es a través del diálogo, del debate abierto, de la construcción de consensos. O sea, de apertura. Por eso es que se da
el primer debate, el segundo debate, el tercer debate, para poder escuchar a la ciudadanía. Sí es cierto que los diputados representan a los ciudadanos que los eligieron, pero eso no es un cheque en blanco absoluto de nunca más volteo la mirada a escuchar qué está diciendo el país. Algunos celebramos o celebran que el presidente haya intervenido y se haya en alguna medida puesto pausa. Algunos lo celebramos, dicen lo celebras. ¿Tú lo celebras? Mira, tengo una posición un poco distinta con respecto a eso. Yo creo que el órgano ejecutivo tiene su rol y es el de evaluar lo que salga de la Asamblea. Entonces, ha tenido que intervenir para bien, pero ha tenido que intervenir en un proceso en el que todavía no está previsto en la Constitución que participe. Sí, y lo mismo pasó con las reformas constitucionales. Claro, es revisar lo que salga como producto final de la Asamblea. Por supuesto que se ha tenido que dar porque la Asamblea no ha tenido la capacidad de jugar su rol de construcción de consenso, de debate amplio. Pero sí tienes razón en que es delicado, porque así como ha podido intervenir ahora para llamar a la sensatez y a la cordura, otro día puede hacer lo mismo para algo que sea conveniente para ellos. Sí es delicado. Esa es mi preocupación, exacto. Y por eso digo, sería muy fácil decir, sí, celebramos y tal, porque evidentemente ha sido una participación positiva en su resultado, pero no hay que dejar en lo que preguntaba Tenógenes sobre el rol de la Asamblea, no hay que dejar de plantearle a la ciudadanía como acto de docencia y de explicación que en realidad lo que se da producto de que ha habido una distorsión total del proceso. Es más, la ruptura que hizo la Asamblea con la carta en la que anuncia salirse del proceso es también un acto que no podemos felicitarnos demasiado de eso. Eso es lo peor que puede pasar. O sea, es que una instancia como el Tribunal Electoral tenga que patear la mesa, para decirlo de forma coloquial, es todo lo contrario de lo que debe pasar, si lo que le favorece al país es que estén sentados en ese proceso. Pero al mismo tiempo, que en una comisión donde se está dando el primer debate, que es el debate más largo, más amplio, debe ser el más pausado, debe ser el más abierto, se coarte la participación como se la coartaron al propio presidente del Tribunal Electoral en las primeras sesiones. Y a contracorriente se vayan aprobando estas propuestas de esa manera así apresurada y que cada una de esas propuestas vaya despertando todavía más preocupación porque atentan contra lo que son mejores prácticas para un proceso electoral, es todo lo contrario de lo que debe pasar. Entonces, ¿qué quiero destacar? Quiero destacar de la Asamblea, de un Congreso, del lugar de mayor representación democrática, lo que se espera es inteligencia, propuestas sensatas, tranquilidad, bienestar de los ciudadanos y sobre todo interés nacional. Estamos viendo, sí, por supuesto, me van a decir, Eduardo, pero es que ahí no hay novedad, eso ya viene siendo así hace mucho tiempo. Sí viene siendo hace mucho tiempo así, pero eso no quiere decir que debemos perder el norte de cómo deben ser las cosas. No, es que con sus aciertos y desaciertos, el Tribunal Electoral en los últimos 30 años ha jugado un rol clave en ese proceso de ir mejorando cada proceso electoral a través de las reformas electorales. El Código Electoral que tenemos hoy no es el mismo que tuvimos en 1990. Entonces, hay que reconocer que se ha hecho un trabajo a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Que hoy la Asamblea, que hoy los diputados no quieran reconocerlo es otra cosa. Y hablo específicamente del hecho que ellos quieren hacer cambios en lo profundo de un código, pueden incluir, obviamente, cualquier reforma que quieran, están en todo su derecho y la Constitución se los permite, pero hay algunas que en su espíritu se llegó a un consenso y ahí es donde radica principalmente la preocupación del Tribunal Electoral, porque si hubo un consenso, si hay un espíritu de querer mejorar el sistema, ¿por qué razón entonces no se respeta ese consenso en la Asamblea, estando ellos y siendo ellos parte de esa Comisión Nacional de Reformas Electorales? Entonces, declárate rebelde desde el principio, dile a todos los que han perdido sus 7 meses en estas discusiones que ustedes no van a respetar eso, que ni se sienten y que mejor no se haga absolutamente nada. ¿Por qué la hipocresía? Exactamente. ¿Por qué hacen perder el tiempo a la gente para que al final no respeten el consenso ni el espíritu del consenso, que es lo más importante? Quieren cambiar temas y quieren transformar temas que ya fueron discutidos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. O sea, yo creo que ese es el irrespeto hacia la figura del trabajo que hizo el Tribunal Electoral.
y Atenógenes, si se diese a través de un debate democrático, probablemente es perfectible. O sea, que haya salido de la Comisión Nacional de Reformas Electorales no quiere decir que está escrita en piedra, no quiere decir que es una norma que no pueda ser mejorada, pero se requiere de un debate abierto, amplio, democrático, donde se sustente y se argumente qué modificaciones se están haciendo y por qué esas modificaciones son para mejorar y atendiendo el mejor interés nacional. Pero si eso se da por ruta de la imposición y del golpe del pupitre de manera más rápida y sin que haya participación, entonces es todo lo contrario. No, y en abierto desafío y con una soberbia que ayer vimos el video del presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, para más señas, expresando su rencor abiertamente y manifestando su rencor con el tema que le tocó vivir en las elecciones pasadas, porque no hay otra explicación para eso, porque él fue uno de los que metió el tema ese de la supuesta publicaciones gratuitas, que incluye todo, porque eso es término gratuito, incluye todo lo que no es pagado, es decir, todo el contenido editorial como parte de propaganda electoral en periodo electoral. Así que... Digo, ya, a ver, yo repito de nuevo el tema de que es importante tener memoria colectiva como sociedad. El presidente de la Asamblea obtiene su curul después de un proceso que estuvo sometido al Tribunal Electoral, no solamente por el resultado electoral, y no estoy discutiendo la decisión, por supuesto que no, pero sin duda alguna tuvo una situación de conflictividad con el Tribunal Electoral. Entonces hay que tener eso presente a la hora de escuchar sus propuestas. Hay que saber, y ese es el rol que juegan a veces los medios y los periodistas, informar a los ciudadanos. Hay que tener eso presente, que no se nos olvide. Que no se nos olvide que probablemente muchos de los que están opinando en una dirección o en otra lo están haciendo por sus propias situaciones personales a través de las cuales han atravesado. Y eso hay que decírselo a la ciudadanía. Y sobre lo que mencionaba Atenógenes de los avances, hombre, tampoco nos perdamos de vista. En el 2009, o sea, en las elecciones de hace 10 años, 11 años, no pudo haber candidatos independientes. El profesor Juan Jovanet intentó ser candidato independiente y no pudo. El proceso de reforma de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, atendiendo esa limitación, logró permitir la apertura a candidaturas independientes. Y se creó un esquema. O sea, los avances se van dando. ¿Eso ha sido positivo o ha sido negativo? Yo creo que ha sido positivo. Entonces, hay que subrayar. Bueno, hoy en día creo que el rol que están jugando diputados independientes en la Asamblea, y ya lo había hecho la profesora Ana Matilde Gómez en la elección anterior, en el periodo anterior, pero él ha sido producto de ese proceso de consulta y de apertura a las reformas electorales. Y muchas de las normas que han beneficiado a muchos de los diputados de partidos políticos hoy en día en la Asamblea. Y usted los escucha y a veces se lo dicen, yo dentro de mi organización, dentro de mi partido, no hubiese tenido ningún chance si no existiesen unas normas que establecen cómo se pueden dar las primarias, cómo se puede dar la participación amplia. Recordemos lo que existía antes. Lo que existía antes es que la cúpula del partido organizaba las elecciones y decidía quiénes eran los candidatos. Y el que no estaba de acuerdo con esa cúpula no llevaba chance. Hoy en día hay procesos internos mucho más democráticos. Entonces, esos avances se han dado a través de este proceso de consultas, de apertura a la Comisión Nacional de Reformas Electorales y de debate en la Asamblea, donde no siempre se han aprobado lo que se envía tal cual como si estuviese escrito en piedra. De hecho, creo que nunca se han aprobado como se envían. Pero se respetó el espíritu. Siempre ha habido modificaciones. Claro. El espíritu se respeta, pero íntegro como ha debido ser. No hubo un periodo, el periodo del señor Ricardo Martinelli, en donde sí se hizo lo que le dio la gana a la Asamblea. Ellos votaron a la basura y abrieron un nuevo documento. Pero después vino el periodo de Juan Carlos Varela y se respetó el consenso y se mejoró el asunto de hubo cosas de que la no reforma. se mejoraron ahí. Pero en su gran mayoría, en su enorme retroceso. En su gran mayoría, porque al final de eso se trata y ese es el punto entendible. O sea, se trata de ese debate sano, pero no puede ser posible que tú quieras cambiar el espíritu de lo consensuado nuevamente. O sea, yo pensé que eran tiempos superados. Salvo que democráticamente convenzas
a la Asamblea, convenzas a los ciudadanos y convenzas tal vez a la misma comisión de que la propuesta es una propuesta de valor y que favorece. No te Pero olvides eso de solo se da una a través cosa. del debate. En el periodo de Varela hubo varias cosas terribles en esto. Primero, voto plancha. El voto plancha regresó en esas reformas. Luego, paridad. Tampoco metieron paridad. Luego, el aumento de $1,000 a $25,000 para impugnar a un diputado. Eso también lo aprobaron ellos. No se nos olviden las cosas. Tope de 300,000 para diputados, 10 millones para presidente, que ahora lo están empeorando todavía. O sea, en un país con tantas necesidades, lo que pasa es que se nos van olvidando las cosas porque demasiados escándalos, pero se exceptuó a los electos popularmente de la prohibición de participar en actos públicos. Otro poroto más. O sea, de que se dieron, ganaron varias, por ejemplo, la doble postulación. Por eso yo no descartaría del todo, y fue interesante escucharte, yo no descartaría el planteamiento de Atenógenes de que hubiese una estrategia política para tratar de evitar del todo las reformas y que nos vayamos a lo que sucedió en el periodo 9. Ellos quieren, Yo creería. esto es una estrategia gatopardista, ellos simple y sencillamente quieren hacer para no hacer nada, que queden las cosas como están, que se mantenga el status quo. Ya, punto. Eso lo tengo claro desde el día 1. La propuesta de elevar los topes de donaciones y de que las personas condenadas por corrupción pudieran donar. Eso era un cazabobo para dejar la cosa como está en el Estado. No, espérate, y el tema de la apertura. Yo no lo había visto. No, y el tema de la apertura aquí se está reduciendo, aquí se está pidiendo reducir el financiamiento público a los partidos y pasarle esa plata a los candidatos a libre postulación. Sí. Eso es importantísimo Sí, que por se haga en supuesto este que sí. momento. Además del tema de la propaganda electoral que nos corresponde a nosotros también. Así que aquí hay, y el tema de en los plurinominales, el famoso residuo. Aquí también se está proponiendo ya finalmente un cambio profundo al tema del residuo para que no se cuente dos veces los votos. Y entonces salga el que menos votos tiene versus gente que sí saca mucho más votos en estos circuitos plurinominales y que son castigados por el llamado voto plancha. Son cosas. En esa propuesta de lo de los topes, yo digo categóricamente, o sea, toda limitación que se imponga para, valga la redundancia, todo lo que se establezca para limitar la posibilidad de que el dinero sucio, y cuando digo dinero sucio me refiero a dinero de la corrupción y a dinero del narcotráfico y del crimen organizado, entre en las campañas electorales, es positivo. Y el que vaya en contra de eso está marcando claramente cuál es su posición, que favorece que eso se pueda dar en un proceso electoral. Entonces, esa propuesta como primera y como pica en Flandes para iniciar el debate fue un claro mensaje de hacia dónde se estaba caminando. Y regreso a lo mismo, o sea, ¿cuál es el deber de la Asamblea? El deber de la Asamblea es la evolución positiva, no la involución. Oye, gracias Eduardo, se nos está yendo el tiempo. Se nos está yendo, ya se nos fue. Tenemos una pausa y ya regresamos. Gracias, Eduardo. Placer. Ya estamos de regreso con menos. Se nos ha acabado el tiempo. Guido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eres nuestro invitado especial deluxe. Gracias. Oye, así siguen en Telemetro Radio y en el Brunch. Y en RPC, pues lo que venga porque están de vacaciones los muchachos. Chao. Hasta mañana. Pero